Hablando en el capítulo 3 del libro de Oseas, así que usted puede abrir su Biblia. En ese capítulo ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta hermosa mañana, hablando de Oseas y la mujer adúltera. Bendito el que vive. También vamos a estar hablando acerca de la restauración de Israel. Bendito el que vive bajo el Mesías. Así que atento y atenta, mantenga la sintonía de esta mañana hermosa que hace Dios, para que usted y yo nos gocemos en Él. Bendito el que vive. Recuerde que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, de manera que nos gozamos en Dios en esta mañana. Bendito el que vive, y de sus bendiciones que nos da para que usted y yo estemos contentos, estemos alegres. Bendito el que vive. Así que yo le invito ahí donde usted está, para que usted incline su rostro y se una en oración conmigo, pidiéndole a nuestro amado Padre Celestial que nos dé la sabiduría necesaria para hablar de su palabra en este día, pero que también usted pueda entender, aleluya, y todos nuestros contactos puedan entender lo que vamos a estar compartiendo para la gloria del Señor. Bueno, mi saludo para José Romero, que ya está conectado, aleluya, la primera persona que se conecta en esta mañana. Alabado sea Dios para siempre. Dice: buenos días, pastor, ¿cómo está la salud? Bueno, estamos bien dentro de lo que cabe. Bendito el que vive. Ya uno, por la edad, en estos tiempos, tiene sus dificultades, pero la palabra de Dios, aleluya, nos da garantía que Dios tiene el control de todas las cosas. Bendito sea Dios para siempre. De manera que nuestra vida está escondida en Dios y el diablo no la puede tocar. Así que en esta hora, Padre, te doy gracias por este momento bonito que tú me das de poder compartir con nuestro contacto una palabra. Yo te pido que tú me guíes, Señor, me direcciones, que abra la mente y el corazón de las personas que están ahí, que tomen su Biblia, Señor, para que juntos podamos estudiar esta palabra y comprender la oferta de vida, de esperanza que tú tienes. Así que empezamos en el capítulo 1 del libro de Oseas. Compartimos la semana pasada la última parte del capítulo 2. Y ahora vamos a estar hablando del capítulo 3, que solamente tiene 5 versículos. Aleluya, pero que también tiene una enseñanza trascendente, y yo diría que extraordinaria, de mucho valor. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, porque tiene que ver con Gomer, la mujer adúltera que tomó Oseas. Aleluya, simbolizando la condición espiritual del pueblo de Israel y simbolizando también el amor de Dios y lo bajo que esta mujer había caído en su prostitución. Bendito el que vive. Muchas veces nosotros también hemos caído muy bajo, espiritualmente hablando, y conociendo de Dios y sabiendo lo que Dios nos pide, lo que Dios nos demanda, lo que Dios quiere de nosotros, conociendo la palabra, que debemos guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus decretos. Bendito el que vive, como dice Juan, capítulo 14, versículo 5. El que me ama guardará mis mandamientos. Eso dice la palabra, el gran mandamiento. O sea, si yo amo a Dios, si yo digo que yo amo a Dios, debo vivir en su palabra. Y como establece la palabra, también en el versículo 21 de este Juan, capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es
el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré. Dice, y entonces, dice, vendremos hablando de él y de su Padre, y se van a manifestar a esa persona que vive la palabra, esa persona que guarda sus mandamientos, aleluya, y Dios va a hacer maravilla en su vida. De manera que yo estoy tranquilo, bendito el que vive, y también por mí y por mi familia, por la gente que intercedo, porque nosotros pues los ponemos en las manos del Todopoderoso, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, bendito sea Dios para siempre, y sabiendo que Él es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos, que en Él no hay mudanza, ni sombra de variación. De manera que Dios está ahí sentado en su trono, con el brazo extendido, esperando su regreso, José Romero, y esperando el regreso de todos y todas aquellos que se han apartado, que un día le sirvieron con entrega, con devoción, aleluya, que sentían el compromiso de servir a nuestro amado Padre Celestial. Yo estaba diciendo, mientras predicaba recientemente en un culto unido, como de Salomón, no hay nadie que haga el bien y nunca peque, no hay nadie perfecto, no somos perfectos. Sin embargo, Dios nos llama a nosotros a ser serios, a ser responsables, a ser íntegro. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, de manera que seamos irreprensibles. O sea, que la gente no tenga por qué amonestarnos, por qué llamarnos a la atención, porque somos personas de testimonio, somos personas que damos frutos dignos de arrepentimiento. Y no importa lo que usted haya hecho, la palabra nos enseña en Isaías, en el capítulo 1, dice que si vuestros pecados fuesen como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. De manera que no importa lo que usted haya hecho, aleluya, que usted se haya apartado. Yo quiero que se quede ahí, bendito sea Dios para siempre, la gente que va a estar viendo el contenido de este video, y también la gente que se estará conectándote en otras plataformas, aleluya, para que podamos ver el amor y la misericordia de Dios. Escuche bien, si usted tiene una Biblia por ahí, alabado sea Dios para siempre, o un teléfono extra, abra su Biblia en el capítulo 3 del libro de Oseas. Vamos a estar hablando de inmediato esta palabra poderosa, bendito el que vive, que muchos no la entienden, se le hacen difíciles su contenido. Sin embargo, cuando usted busca la revelación de la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, usted puede comprender la palabra de Dios, bendito sea Dios para siempre, sin importar lo profundo de sus misterios. Y yo quiero iniciar leyendo en el versículo 1 de este capítulo 3 del libro de Oseas. Y la palabra dice de la siguiente manera, dice, y me dijo otra vez el Señor, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera con el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. Ponga atención a la gente que le gusta mucho la cerveza, que le gusta el vino, que le gusta el alcohol. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije,
tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin pilar, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Aleluya. Damos gracias al Señor por esta palabra que hemos leído. Alabado el que vive, pidiéndole a nuestro amado Padre Celestial que nos dé la luz necesaria para poder explicar, para poder hablar, aleluya, de lo que Dios nos ha dicho y nos ha revelado desde los tiempos pasados, aleluya, y que es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, un nombre que es sobre todo nombre ante el cual se ha de doblar toda rodilla, me presento delante de ti, Señor, aleluya, y nos despojamos de todo conocimiento humano y te pedimos, Señor, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para hablar de tu grandeza. Ilumina los corazones de la gente que está del otro lado de la pantalla, que nos está viendo, para que también puedan comprender esta palabra, Señor, que tú nos has dejado como faro de luz en el mundo, para que no andemos en tiniebla ni en oscuridad, sino que tengamos la luz de la vida a través de la palabra y a través de Jesucristo y Dios Padre, bendito sea Dios para siempre, direccionados aquí en la tierra por el Espíritu Santo, el Consolador que nos guía a toda verdad y a toda justicia. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en este día. Mi saludo para todos los altomayorenses, saludo para la gente de la frontera para allá, en Dajabón, saludo para mi cuñado José Romero, para mi hermana la doctora Martínez, saludo para todos mis hermanos, Ángela, José, Juan Bautista, bendito sea Dios para siempre, a todas y a todos. Le estamos saludando en esta mañana, alabado sea Dios para siempre, esperando que la palabra también le llegue a ellos y sea de bendición en este día. Bueno, hablando en el encabezado acerca de Oseas y de Gomer, que es la mujer adúltera, que hemos venido hablando en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Oseas. Ahora nosotros vimos en los capítulos anteriores cómo el Señor envió a Oseas a buscar una mujer que fuera una prostituta, bendito el que vive, para que la honrara y viviera con ella. Esta mujer le dio 3 hijos, bendito el que vive, y el propósito y el plan de Dios es tomar a Gomer como prototipo de la nación de Israel, aleluya, para una mujer adúltera, una mujer que fuera infiel a su esposo, a pesar de que le había dado 3 hijos. Aleluya, cuando ella tenía mayor compromiso, mayor responsabilidad con Oseas, su esposo, entonces se volvió al mundo, se volvió tras sus amantes, aleluya, para simbolizar cuál era la conducta y el comportamiento de Israel como nación, aleluya, porque le había dado la espalda a Dios y se había ido tras los Baales, adorando los ídolos. Y usted conoce muy bien que la palabra de Dios dice de manera clara que Dios nos comparte su gloria con nadie. Él es el Rey creador del universo, bendito el que vive por los siglos de los siglos. Él es merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Entonces, así como Gomer
se había prostituido, también los hijos de Israel, bendito sea Dios para siempre, tal como era la nación, así eran sus habitantes, eran sus hijos, también se habían apartado de Dios, se le habían dado la espalda, aleluya, y se habían tornado desobedientes, adorando a los ídolos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y el Señor ya ha dicho: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Sin embargo, bendito el que vive, ellos no habían hecho caso a la palabra de Dios, y Dios había llamado, le enviaban los profetas a cada instante, a cada momento, para que ellos se apartaran del pecado. Y el Señor en una ocasión lo llamó inclusive a que volvieran a la senda antigua, que mucha gente se le aplica mucho a la vestimenta, pero tenía más bien que ver que ellos volvieran a adorar y a honrar a Dios como correspondía, apartándose de los ídolos, bendito sea Dios para siempre, y de Baal, a quien ellos estaban rendiendo culto y pleitesía en una desobediencia franca a Dios. Entonces, ya hasta la altura de este capítulo, escúcheme bien, el capítulo 3 del libro de Osea, dice la palabra: y me dijo otra vez el Señor, o sea, por segunda ocasión, Dios se le habla a este profeta y le dice: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera con el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman frascos de vino. O sea, la frase, me dijo otra vez, el Señor está hablando, alabado sea Dios para siempre, un segundo paso, otra oportunidad que tiene que dar el profeta, bendito sea Dios para siempre. Y este paso aún más severo que el primero. Bendito el que vive. Recuérdense que ya había tenido a Gomer, le había dado 3 hijos, pero ella lo abandonó y se volvió a sus antiguos amantes. Bendito sea Dios para siempre, dándole la espalda a Oseas. Bendito el que vive. Y el Señor le dice: alabado sea Dios, ve, que significa que el Señor aún no había terminado de darle una lección práctica, bendito sea Dios para siempre, con relación a Israel. Y lo que ahora le iba a ser mostrado, bendito sea Dios para siempre, aunque llevado a cabo de una forma dolorosa, podríamos decir, no obstante, le mostraría al pueblo el amor que Dios sentía, bendito sea Dios para siempre, por su pueblo, así como Oseas te estaba mostrando un amor profundo, alabado sea Dios para siempre, a una ramera, a una mujer prostituta que la había abandonado. Y el Señor le da un mandato a Oseas y le dice: ve y ama a una mujer amada de su compañero. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Óigame bien, aunque adúltera, dice la palabra de Dios, la idea de este pasaje bíblico o de este escenario bíblico es que Gomer, quien era una mujer adúltera, bendito sea Dios para siempre, que simboliza la idolatría que estaba en Israel y que el pueblo se había envuelto en la idolatría a pesar del mandamiento que prohibía que Israel se envolviera en la idolatría y que adorase a los ídolos, bendito sea Dios para siempre. Esta mujer le resultó infiel al profeta, cayó en una degradada de esclavitud pecaminosa, bendito sea Dios para siempre. Sin embargo, Dios está mandando al profeta, bendito sea Dios para siempre, que ame a esa mujer, que la redima, bendito sea Dios para siempre, que la saque de la esclavitud, sin importar lo bajo que ella había caído, bendito sea Dios para siempre, como compañera de él. Bendito el que vive. Escuche eso.
fue mandado a amarla, bendito sea Dios para siempre, y permanecer fiel a ella, a pesar, bendito sea Dios para siempre, de su conducta, de su comportamiento, y por un plazo extenso, tal como enseña la palabra de Dios. Y luego, entonces, Osea tenía que restaurar a Gomer completamente, simbolizando el amor de Dios por la nación de Israel, bendito sea Dios para siempre, y también simbolizando la restauración futura del pueblo de Israel de parte de Dios. Y yo pienso, hermano y amigos que nos ven en esta hora, que el amor de Dios es así de profundo, de inmenso, bendito sea Dios para siempre. Y la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la profundidad del amor de Dios. Aleluya. Y mire, alabado el que vive, como Dios lo dramatiza a través de Gomer y a través de Osea, a pesar de Gomer haberle fallado a Dios, a pesar de haber sido infiel, el Señor le dice que la tome nuevamente, aleluya, que la redima, bendito sea Dios para siempre, para luego restaurarla completamente. A Dios sea toda la gloria. Mire, la frase amada de su compañera, y solamente para que usted tenga una idea, bendito sea Dios para siempre, es una palabra sorprendente y que asombra inclusive cuando uno le, porque significa que Gomer era amada por Osea, él la quería mucho, bendito sea Dios para siempre, pero por su mala conducta había perdido el derecho de utilizar esas palabras honorables de esposa y de marido, bendito sea Dios para siempre. Sería usada entonces la palabra compañero. ¿Sabe por qué? Amada de su compañero, porque ya ella no merecía ser considerada su esposa, ni él ser llamado su marido, porque ella, bendito sea Dios para siempre, a pesar de haberle dado 3 hijos, que usted sabe que tienen sus significados en la Biblia, bendito sea Dios para siempre, cuando debiera sentir el peso de compromiso, de responsabilidad y de entrega hacia ese esposo fiel que la amaba con dulzura, le dio la espalda y se fue otra vez tras sus amantes. Bendito y que vive simbolizando el amor que Dios sentía por la nación de Israel. Y así como Gomer le dio la espalda a Oseas, el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios, bendito sea Dios para siempre, tornándose tras Baal, adorando los ídolos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Por eso Dios dice, bendito el que vive por los siglos de los siglos, los cuales miran a los dioses ajenos y aman los frascos de vinos, porque ellos preferían el deleite, la diversión, antes que honrar y glorificar el nombre de nuestro amado Padre celestial. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Una mujer adúltera, infiel, desobediente, bendito sea Dios para siempre. En el caso de Gomer y el profeta Osea, era una señal muy clara, típica del comportamiento y la conducta que estaba teniendo el pueblo de Dios, a pesar de que Dios le amaba, a pesar de que Dios lo llamaba al arrepentimiento, a pesar de que Dios le daba la palabra. Ellos no fueron fieles a la palabra, ni fueron fieles a los mandamientos y las ordenanzas de Dios. O sea, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Bendito sea Dios para siempre, conociendo la palabra,
y argumentando que amamos a Dios. Sin embargo, estamos muy distanciados, estamos muy lejos de Dios, como le estuvo en una ocasión el apóstol Pedro. Bendito sea Dios para siempre, que estuvo distanciado de Dios. Y Dios le preguntó a Pedro que si lo amaba. Él dijo: Señor, tú sabes que te amo. Bendito sea Dios para siempre. Sin embargo, Jesús le dijo al apóstol Pedro: a pesar de que tú me dices con tus labios que tú me amas, quiero decirte, Pedro, que antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Bendito y que vive por los siglos. Porque ese amor no puede ser solamente de labios, tiene que ser un amor genuino, del corazón. Y la palabra nos manda a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Bendito sea Dios para siempre. Lo que significa que no importa lo que nos esté ocurriendo o nos esté pasando en el mundo, o las circunstancias por las cuales usted y yo podamos estar pasando, necesitamos mantener nuestra fidelidad, necesitamos seguir siendo fiel a Dios y a esta palabra que nos ha dado. No importa el proceso, no importa la inclinación de nuestra naturaleza, no importa la inclinación de nuestra carne. Bendito sea Dios para siempre. Usted tiene que darle, yo tengo que darle prioridad a Dios. Por eso la palabra nos manda a temblar, pero que no caigamos en el pecado, que no lleguemos a la desobediencia. Dice la palabra: temblad y no pequéis. Es ese llamado de parte de Dios. Y Dios quería la fidelidad de su pueblo, por eso le dio mandamientos, por eso le dio estatutos y le dio ordenanzas y decretos para que el pueblo viviese en esa palabra. Y luego le dijo: bueno, ustedes van a ser bendecidos y prosperados si ustedes viven esa palabra. El versículo 2 dice que la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Pero ponga atención, Gomer ya había sido la esposa de Oseas. Habían tenido 3 hijos y ella se va, lo abandona, se aparta de él, y cuando ella está otra vez envuelta en la prostitución, él va y la compra para que sea su compañera, para que vuelva a ser su mujer. La compra, y dice el versículo 2, lo que acabamos de leer: la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Usted sabe bien lo que la palabra de Dios nos enseña. En Éxodo, en el capítulo 21, versículo 32, usted puede buscarlo y leerlo. El precio de la redención de un esclavo eran 30 piezas de plata. Bendito sea Dios para siempre. Y X cantidad de cebada. Pero aquí nos habla de que él la compró no por 30 piezas de plata, sino por 15 piezas de plata, alabados a Dios, y solo un poco de cebada. Bendito sea Dios para siempre, señalando la falta de valor, bendito sea Dios para siempre, de esta esclava, en este caso esclavizada por el pecado, dada la prostitución, que había sido infiel y le había dado la espalda a Oseas y lo había abandonado. Bendito sea Dios para siempre. Nadie podría comprender completamente la pena y el sufrimiento mostrado en estas palabras, bendito sea Dios para siempre, si no la analiza profundamente. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata
Bendito sea Dios para siempre. Lo que está hablando, ni siquiera las 30 piezas de plata que se debían dar por un esclavo. O sea, Gomer, bendito sea Dios para siempre, estaba totalmente acabada. Por lo tanto, nadie quería, alabado sea Dios para siempre, comprarla por más dinero, porque nadie la quería ni nadie la deseaba. Así había llegado a su condición esta mujer en su conducta y en su comportación con relación a su esposo. O sea, a través de Gomer, ¿cuál es la conducta? ¿Cuál es el comportamiento de la nación de Israel? Bendito sea Dios para siempre, después de estar desposada, el que la sacó de la esclavitud del pecado de los egipcios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, y la trajo y la pasó por el mar rojo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, como si fuera en tierra seca. Alabado el que vive. Oiga eso, la liberación como Dios saca después de haber hecho señales y prodigios en Israel a través de las 10 plagas en sus propios ojos. El Señor la trae, alabado sea Dios para siempre, la saca de Egipto, la saca del pecado, la libra de las manos del faraón, como Dios ha hecho con nosotros, que nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, nos sacó de la inmundicia, y nosotros volvimos a la inmundicia, como hizo Gomer. Muchos han vuelto a la inmundicia. Es como el perro que vuelve a su vómito. Bendito sea Dios para siempre. En Gomer es honrada por el profeta Osea, le da 3 hijos, y cuando se supone que ella tiene que tener más devoción por su esposo, por su familia, entonces ella lo abandona y se va otra vez detrás de sus amantes, hablando de la nación de Israel. Bendito sea Dios para siempre, que se había tornado a los Baales y se había vuelto a los ídolos. Bendito el que vive por los siglos. Y aún así, Dios manda al profeta a Osea para que la tome de nuevo, la redima y la restaure, porque estaba simbolizando el amor que sentía su compañero Osea por ella, a pesar de que estaba acabada, a pesar de que estaba destruida, a pesar de que ya no valía nada, ni siquiera 30 ciclos de platas. Dice él que la compró, bendito sea Dios, por 15 ciclos de platas y 1 homer y medio de cebada, porque ella estaba acabada. Ya nadie la quería, que estaba, bendito sea, fea. Y aún así, Osea la seguía amando. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Mire qué lindo. Mire qué lindo. Alabado sea Dios para siempre. Oiga esta palabra. Oiga esta palabra. Dice, sin duda que Gomer estaba vestida de harapos y por el abuso ya había sido reducida a menos que una esclava. Y ella debió haber pensado, ¿cómo podría amarme, o sea, en estas condiciones por las que estoy pasando? Recuerde lo que le estoy hablando en esta mañana. Estoy diciendo que Gomer, esa mujer prostituta, estaba simbolizando y representando la condición del pueblo de Israel, porque ese es el amor de Dios. No importa, amado y amada, lo que usted haya hecho, Dios sigue amando profundamente. Bendito sea Dios para siempre a su pueblo. Dios sigue amando a los hombres a pesar de que le han fallado y han pecado. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual va a juzgar con justicia a todos los hombres a través de Jesucristo, con el cual Él dio testimonio de haberlo levantado, bendito sea Dios para siempre, en la cruz del Calvario. Escúcheme bien, ofreció su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, dando testimonio
aleluya, del poder de Dios a favor de los hombres, y con esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, bendito sea Dios para siempre, Dios nos redime, Dios nos perdona, Dios nos limpia de todo pecado por la sangre preciosa que fue derramada por Jesucristo. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios quiere que tú conozcas tu condición espiritual delante de Él cuando te da la espalda. Tu condición se parece mucho a la condición de Gomer. Bendito sea Dios para siempre, que después de haber sido honrada por Oseas, le da 3 hijos. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Luego abandona al profeta, se va otra vez tras sus amantes, como la nación de Israel, que se fue otra vez tras los ídolos y tras los baales. Pero Dios, bendito sea Dios para siempre, va a buscarla al fango, al lodo cenagoso, al lugar del pecado. Bendito sea Dios para siempre, allí al mundo donde está perdida. En este caso, perdida en la idolatría, perdida en el pecado, adorando a Baal, adorando a los demonios. Bendito sea Dios para siempre, a Satanás y al mundo. Aleluya, haciendo la comparación. Escuche esto, a Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y a pesar de que Gomer había sido honrada por el profeta Oseas, bendito sea Dios para siempre, le da 3 hijos, ella vuelve y la abandona y se va otra vez al pecado, se va al mundo, bendito sea Dios para siempre, tras sus amantes. Y Dios le dice a Oseas, escuche bien, ve y toma una mujer amada de su compañero, aunque adúltera con el amor del Señor para con los hijos de Israel, aunque ellos miran a los dioses ajenos. Es un Dios que nos ama profundamente. Y así como Oseas tuvo que amar profunda e intensamente a Gomer, a pesar de ser infiel, a pesar de haber sido reducida a nada, bendito y que vive, recuerde lo que le estoy diciendo. Él dice, la compré por 15, oye, por 15 ciclos de plata y 1 gomer y medio de cebada. Y el precio que se daba por un esclavo eran 30 piezas de plata. Él le dio 15 ciclos de plata, hablando de la mitad del precio que valía un esclavo. De manera que esta mujer en la prostitución estaba acabada, estaba deshecha, no valía nada, ya vestida de harapos. Bendito sea Dios para siempre. Y aún así el profeta la ama. Y Dios está hablando, claro, tipificando el amor que siente por la nación, por el pueblo de Israel, a pesar de haber sido un pueblo desobediente, rebelde, que le dio la espalda y se fue tras los ídolos. Aleluya, tras los dioses ajenos, adorándose a los baales. Y Dios le dice, o sea, ve, búscala, redímela y restaura. Alabado el que vive por los siglos de los siglos y para siempre. Y le dije, versículo 3, tú serás mía durante muchos días. Oiga eso, una mujer fea, acabada, que se fue, le dio la espalda, él la busca de nuevo y le dice, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomará otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Ese es el pedido. Tú me serás fiel y yo también seré fiel contigo. Tú te sometes a Dios y a su palabra y yo también lo haré contigo, simbolizando el amor de Dios por su pueblo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Alabado el que vive por los... Oiga, la idea de este pasaje es que Gomer había abandonado a Oseas por muchos días, ahora había regresado a él, aunque bendito sea Dios para siempre, en una condición muy deplorable, bendito sea Dios para siempre, ahora ella sería su esposa otra vez.
después que se fue, simbolizando la nación de Israel, bendito sea Dios para siempre, que volvería a Cristo en la segunda venida, o que volverá a Cristo en la segunda venida, bendito sea Dios para siempre. Entonces, dice la palabra, que ella, la nación de Israel, le llamará Isi, es decir, marido mío, y nunca más, bendito sea Dios para siempre, representará a la ramera. Usted se imagina una nación que debe honrar a Dios, que debe rendir tributos, pleitesía a Dios, aleluya, como un verdadero esposo, y la nación como una verdadera esposa, desposada con un solo marido, porque Dios uno es, como dice la Biblia. Bendito sea Dios para siempre. Entonces la nación se tornó tras Baal, tras los ídolos, tras los dioses ajenos, en vez de serle fiel a Dios. Y Dios está hablando de su infidelidad, pero también está hablando de su amor y la restauración de la nación de Israel. Escuche esto, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel como sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Busque Oseas capítulo 3, versículo 4, leo, sin pilar, sin efod y sin terafines. Bendito el que vive. Dios está hablando de manera clara cuando Gomer deja a Oseas y se vuelve a las fornicaciones, tipificando a Israel cuando abandona al Señor. Bendito sea Dios para siempre, lo que ya ha durado más de 2000 años, es decir, muchos días, porque ellos van a venir y van a retornar al Mesías en la segunda venida. Bendito sea Dios para siempre, que está pronto eso a ocurrir. Entonces, Dios restaurará al pueblo de Israel bajo el Mesías. Escucha lo que dice el versículo 5. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. O sea, mientras el versículo 4 que hemos acabado de leer está en estado de cumplimiento, el versículo 5 que estamos leyendo queda para ser cumplido. La palabra bondad debiera traducirse, aleluya, el que es misericordioso o tiene misericordia. Eso es el Mesías. Bendito sea Dios para siempre. Y la frase, el fin de los días, se refiere a la edad del reino venidero, cuando Jesús venga en su segunda venida, y que ellos van a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, reconociéndolo con el Mesías. Recuérdense que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Bendito sea Dios para siempre. Y todavía Israel está esperando al Mesías. Por eso ellos viven bajo el antiguo pacto y no bajo el nuevo pacto. Aunque hayan dos o tres, o un gran grupo, un remanente que sean todos, pero como nación están separados de Dios, a quienes ellos rechazaron en su primera venida. Bendito sea Dios para siempre, y pidieron que crucificaran al Salvador y Mesías Jesucristo. Sin embargo, bendito sea Dios para siempre, así como Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, aquellos que lo han recibido y que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, aleluya, que no somos engendrados de sangre ni de carne ni de voluntad de varón, a eso se nos ha concedido el derecho, la potestad de ser convertidos en hijos e hijas de Dios. De manera que usted es un hijo o una hija de Dios. Así que tranquilo, tranquila, bendito el que vive por los siglos de los siglos. Sigamos honrando a nuestro amado Padre Celestial y creyendo, bendito sea Dios para siempre, que Él es el mismo ayer y hoy. Y que esa garantía de amor que Él manifiesta por la nación de Israel, a pesar de la desobediencia, de irse tras dioses ajenos, sirviendo a Baal y a los ídolos, es el amor que Dios manifiesta
aleluya, de generación en generación, no solamente por Israel, alabado sea Dios para siempre, sino para todas las naciones, porque el Señor dijo que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. El hombre lo único que necesita es humillarse, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y usted también va a pasar a ser hijos o hijas de Dios. Alabado el que vive por los siglos de los